Papi, una pregunta. ¿Se sabe el día y la hora de la segunda venida o eso solo lo sabe Dios? Melanie, qué interesante pregunta. Sabe, esto se lo ha preguntado muchas personas. O sea, la gente hoy en día vive ansiosa de cuándo es que va a venir nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Para prepararse a último momento. Incluso, Melanie, se han dado fechas. Que yo recuerde, se dio una fecha por allá en el año 2000, luego se dio otra fecha en el 2012, ahorita se está dando una fecha para el 2027 o para el 2031. Pero realmente, Melanie, ¿qué dice la Biblia? Nosotros no podemos andar especulando. O sea, que lo que yo pienso, que lo que piense un líder religioso, no, Melanie. Aquí tiene que ser con un escrito está. Y Melanie, ¿será que podemos comprobar con la Biblia? ¿Será que la Biblia tiene respuesta a esta pregunta tan profunda e interesante? Sí, pero antes de leer el texto bíblico, ¿será que habrán algunas señales que nos aproximen o nos den pistas de, digamos, en qué tiempo va a ocurrir? O sea, ¿qué señales sucederán para nosotros saber, ya está viniendo el tiempo del fin? Entonces, o sea, no saber exactamente el día, sino ya sabemos más o menos que Jesús va a estar cada día más cerca. Pero bueno, quiero iniciar leyendo Mateo 24:36. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ok, Melanie, ahí tenemos la respuesta. O sea, la respuesta no la tenía yo. ¿Quién tenía la respuesta? La Biblia. Y son palabras de Jesús. Así que el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre. Sí, mis queridos amigos, yo sé que tú también has escuchado en algún momento que se han colocado fechas, el año, el día de la segunda venida de Cristo, pero no te dejes engañar. El mismo Jesús dijo que solo el Padre sabe el día y la hora. Nosotros preparémonos y vivamos cada día como si fuera el último. Melanie, esa pregunta que tú formulaste también se la hicieron los discípulos a Cristo, porque ellos en Mateo 24 le preguntan a Jesús que qué señal habrían de su venida y del fin del mundo. Y lo que tú decías, bueno, por lo menos no sabemos el año ni el día. Pero ¿será que hay algunas pistas, como tú preguntaste, será que hay algunas señales que como que por lo menos nos acerquen, que uno pueda decir, bueno, por lo menos en esta década va a venir Jesús? Vamos a ver si hay algunas señales que nos indiquen de que Cristo está cerca, ¿listo? Yo voy a leer Mateo 24, versículo 3. Y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del mundo? Melanie, no solo nosotros estamos ansiosos, no solo las personas están allí como inquietos sobre la venida de Cristo, sino que también los discípulos querían saber. Ellos, bueno, pero el Señor Jesús dijo que iba a venir, pero ¿cuándo va a ser esto? Es más, ellos pensaban y ellos anhelaban de que la segunda venida de Cristo fuera en sus días, fuera en su época, pero no sucedió. Ahora, Melanie, ¿qué respuesta le dio Jesús a los discípulos? ¿Tienes ahí el versículo para que lo compartas? Apocalipsis 6:12 y 13 dice, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. O sea, básicamente en estos dos versículos están algunas o las señales que van a suceder. Porque, por ejemplo, una de las señales dice que es que iba a haber un gran terremoto. Y eso, o sea, no simplemente solo un terremoto, porque sabemos que a nivel mundial han pasado muchos terremotos en todo el mundo, ¿verdad? O sea, en cualquier parte del mundo han pasado muchos terremotos. Digamos, hace poco el terremoto que hubo en Rusia, también creo que fue el año pasado en Marruecos. O sea, últimamente han habido temblores, terremotos,
tsunamis o alertas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Desastres naturales. ¿Y los desastres naturales a qué se refieren? No se refieren simplemente, no sé, al calentamiento global o algo así, sino que eso se refiere también a las señales que están, o sea, que señalan que está próxima la venida de Jesús, ¿verdad? Entonces, nosotros, a pesar de que quizá nos entristezcamos con estas señales, porque no, pues obviamente nos va a dar pesar de las otras personas que perdieron sus casas, algunas personas perdieron a su familia, pero tenemos un consuelo que sabemos que esas son de las señales que nos dicen que Jesús cada vez está más cerca, porque entre más señales vemos, podemos ver que Jesús cada día está más cerca. Melanie, qué interesante explicación. ¿Sabe por qué comencé con estas tres señales que aparecen allí en Apocalipsis cuando se abre el sexto sello? Estas señales también aparecen aquí en Mateo 24, también en Lucas 21, pero me gusta porque Apocalipsis las da más específicas. Estas señales aparecen en varias partes de la Biblia. ¿Y por qué comenzamos por acá? Porque resulta que estas señales ya se cumplieron. Así que, Melanie, si estas señales ya se cumplieron, quiere decir de que Cristo realmente está a las puertas. Y le voy a dar la fecha, Melanie. En el año 1755 ocurrió el terremoto de Lisboa, un terremoto impresionante, Melanie, allí en Portugal. Dice que en ese día murieron 90.000 personas. Ustedes saben, Melanie, lo que son 90.000 personas. O sea, fue algo trágico. Ha sido prácticamente el terremoto, tanto en extensión como en número de personas que murieron, pues más grande de la historia, ¿sí? Esto lo podemos encontrar allí en historia. 1755, allí se cumplió ese terremoto del que habla Apocalipsis. Aunque como tú lo explicabas, pues han ocurrido pues, muchos terremotos. Nada más hace poco, allí en Rusia también se sacudió bastante. Y esto va a seguir, Melanie, esto no va a parar hasta la segunda venida de Cristo. Cada día va a ser más intenso, ¿listo? La otra señal que nos habla allí es del oscurecimiento del sol. Esto ocurrió en el año 1780, el 19 de mayo, ¿cierto? También allí en Estados Unidos, especialmente allí en Nueva Inglaterra, también se oscureció el sol. Entonces esta señal también se cumplió, como lo relata Apocalipsis. Pero hay otra señal que también fue muy interesante y es la caída de las estrellas. ¿Cuándo ocurrió esto? El 13 de noviembre del año 1833. O sea, está muy reciente, Melanie. Hace poco que cayeron las estrellas. Entonces, Melanie, tres señales que prácticamente dan inicio a las señales pues, que estamos analizando de que la cercanía de Cristo estaba cerca, ¿cierto? Sin embargo, Mateo 24 dice que esto es principio de dolores. Dice, no os alarméis, porque aún no es el fin. O sea, Mateo 24, Melanie, a nosotros nos ubica, ¿cierto? En dónde estamos parados. O sea, si nosotros queremos saber dónde estamos en la historia, debemos leer Mateo 24, debemos leer Lucas 21, debemos leer Apocalipsis 6, allí donde nos ubica en los sellos. Entonces, cuando nosotros leemos estos capítulos de la Biblia, nosotros no tenemos que adivinar, no tenemos que inventar, no tenemos que especular, sino que la Biblia nos ubica realmente donde es que estamos. ¿Listo? Entonces ya ahí arrancamos con tres señales, digámoslo así, astronómicas. ¿Listo? Pero vamos a leer algo allí que se encuentra en Mateo 24:4. Yo lo voy a leer. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y el versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Melanie, a mí me llama mucho la atención porque es que Jesús respondió algo totalmente diferente. O sea, los discípulos le preguntan, Señor,
¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús inmediatamente, la primera señal que les dio no fue de señales en los astros como vimos ahorita, ¿cierto? No fue hablar, digamos, de señales en la tierra, ni de la condición moral, ni la condición social. No, Melanie. ¿De qué les habló Jesús? Lo que les quiso decir Jesús, o mejor dicho, lo que les dijo, a mí no me preocupa tanto las señales externas. A mí lo que más me preocupa son las señales internas. ¿Y cuáles son las señales internas? Lo que iba a pasar en la iglesia y lo que está pasando en la iglesia actual. Mirad que nadie os engañe. Porque se levantarán ¿qué? Falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. Jesús era consciente que se iban a levantar y por eso Jesús los alertó. Ahora, Melanie, yo te pregunto, ¿será que en la época de Jesús, en la época de Pablo y los discípulos, hubieron falsos cristos y falsos maestros y profetas? ¿Y será que en la actualidad también hay falsos maestros? ¿Qué crees tú, Melanie? Pues sí, porque digamos, tanto en la antigüedad como en la actualidad han habido, digamos que falsos maestros que nos enseñan doctrinas o creencias que no tienen nada que ver con lo que nosotros creemos. Porque en la época de Jesús también los fariseos enseñaban cosas, digamos que nada que ver, también ponían unas leyes súper extrañas y en la actualidad también hay mucha gente infiltrada que, o sea, quiere hacernos creer cosas que en realidad nosotros en el fondo quizás sabemos que no son así, pero como últimamente uno simplemente se deja llevar, entonces no nos podemos dejar llevar por esas malas influencias. Sí, Melanie, muy interesante y hay que hacer la aclaración de que estos enemigos de los cuales habló Jesús no son externos. O sea, aquí hay que hacer la claridad. O sea, no esperemos, Melanie, que los engañadores vengan de afuera, que vengan del mundo. No, no, no. Los falsos maestros y los falsos cristos se van a levantar de nuestro propio, o sea, del mismo seno de la iglesia. Son enemigos internos, por eso son enemigos peligrosos. En la época de Pablo, allí en Hechos 20:28, Pablo les llamó como lobos rapaces que no iban a perdonar el redil. El apóstol Pedro también allí en su primera carta también habló de falsos maestros. El apóstol Juan dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Así que tanto Jesús como los principales líderes de la iglesia primitiva, los apóstoles, ellos también se preocuparon porque se levantaron allí falsos maestros y falsos profetas. Pero Melanie, yo tengo una seria preocupación en este tiempo final porque se están levantando falsos maestros, no solo en las iglesias cristianas, ¿cierto? No solo en las iglesias evangélicas, aún dentro de nuestra propia iglesia, Melanie. O sea, nosotros tenemos que escuchar a la ley y al testimonio. Si no hablar en conforme a esto es porque no les ha amanecido. Así que, Melanie, cuando escuchemos un sermón, aún dentro de nuestra propia iglesia, nosotros tenemos que abrir la Biblia y tenemos que confirmar con la Biblia de que lo que se está diciendo es verdad, porque Melanie, esto está profetizado. Así que una de las señales de que Cristo viene pronto es que se iban a levantar falsos cristos y falsos profetas y esto ya está pasando. ¿Qué quiere decir? Que Cristo viene pronto. Bueno, aquí en Lucas 21, del 10 al 12, también nos relatan otras de las señales. Dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Entonces ahí en el versículo 10 nos dice que habrán guerras, dice que se enfrentará nación contra nación. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en esas guerras? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, últimamente también el conflicto entre
Palestina e Israel, también entre Ucrania y Rusia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? No simplemente una simple o popular guerra entre dos naciones que quizás se pelean por territorio o por algo más, sino que esto también hace parte de las señales, como ahorita también vimos lo de los terremotos, hacen parte también de las señales. Entonces, esto también es otra de las cosas que nos anuncian que cada vez Jesús está más cerca, porque no es pura casualidad que justamente, o sea, últimamente hayan, digamos, tantas guerras, tantas peleas en diferentes partes del mundo. Entonces, también como decía ahorita, nosotros aparte de preocuparnos quizá por estas guerras, también es un motivo de alegría, de felicidad, porque nosotros sabemos que, o sea, así esto sea, digamos, triste, preocupante, sabemos que esto tiene que pasar para que Jesús venga. Otra de las cosas es pestilencias, eh, también eso se ve mucho en África, digamos, falta de comida, falta de recursos, eso hace parte también de las pestilencias, digamos, eh, claro, de las hambres. Digamos, la fiebre amarilla, el COVID-19, que eso fue una de las pestilencias que muchas personas, miles de personas murieron alrededor de todo el mundo. Entonces, estas son muchas de las señales que han ocurrido y están ocurriendo. Claro, Melanie, realmente el mundo es una radiografía de lo que están diciendo estos versículos. Y allí habla de cuatro señales muy interesantes que tú analizaste. Una, pues ya la profundizamos un poco acerca de los terremotos, ¿cierto? Que por doquier están sucediendo. Tú también explicaste muy bien acerca de lo de las guerras, pues eso para nadie es un secreto, todo lo que está ocurriendo. Y Melanie, no esperemos que esto se calme. O sea, entre más nos acerquemos a la segunda venida de Cristo, esto se va a ir intensificando. Y tú tocabas un punto muy importante, que esto no debe ser motivo de tristeza, sino de alegría. O sea, no de alegría porque la gente está muriendo. No, no, no. Esa no es la alegría. Nos debe alegrar porque Cristo viene pronto, porque esto va a acabar y vamos a ir a un lugar, a un mundo donde todo va a ser paz, felicidad y no va a haber muerte. Entonces, podemos tener el mundo que se cae a pedazos, pero nosotros podemos tener paz en nuestro corazón. Melanie, somos conscientes que la paz mundial jamás se va a conseguir. Yo veo que a veces hablan entre los gobiernos, que el ministro, que el canciller y hablan allí, cómo tratar de hacer la paz, ¿cierto? Pero Melanie, nosotros como cristianos somos conscientes que esa paz que ellos están buscando jamás la van a conseguir. ¿Cuál es la paz que nosotros debemos buscar, mis queridos amigos y hermanos? Es la paz interior, es la paz en nuestro corazón. Jesús lo dijo en Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero él no estaba hablando de una paz entre naciones, él estaba hablando de una paz interior. Dice, la paz que yo les doy no es la paz que os da el mundo, Melanie. El mundo jamás se va a poner en paz, pero nosotros sí podemos estar en paz con Dios. Algo más de lo que hablaba el relato era de pestilencias. Lo que tú explicabas, el COVID, o sea, tantas enfermedades, pandemias, y esto va a seguir sucediendo, Melanie. Así que esto no debe sorprendernos, debemos cuidarnos y debemos pedirle a Dios que nos proteja como pueblo porque van a surgir muchas más enfermedades, pero esto hace parte de las señales. Otra de las que aparecía allí era hambres. Esto, Melanie, está por todos los países. Tú mencionabas uno en especial, el África. Aquí en Colombia tenemos, por ejemplo, como la Guajira, y hay otros territorios donde lastimosamente hay una hambruna terrible, niños en desnutrición. Melanie, y aquí le podemos añadir también, digamos, otra de las señales que es el ámbito social, ¿cierto? Donde cada día hay personas más ricas, cada día hay otros que son más pobres. Nosotros a veces hacemos comentarios allí en la empresa donde laboramos y es que la plata en este mundo está mal distribuida, porque hay gente con mucha plata, pero hay gente que no tiene prácticamente nada de dinero. Hay otros un poco más equilibrados.
Entonces, Melanie, esa es otra de las señales de las que nos habla Timoteo, que en los últimos tiempos los ricos serían más ricos y iban a confiar más en sus riquezas y se iban a alejar de Dios. Y que los pobres iban a ser más pobres. Y Melanie, esto también lo estamos viendo. También como para añadirle también otra de las señales que sucede allí. Pero otra que mencionaba allí el relato de Lucas era la persecución para la iglesia, porque dice que a raíz de la persecución, ¿dónde íbamos a ser llevados nosotros, Melanie? Y a los tribunales. ¿Y qué va a pasar allí? Bueno, pues allá, o sea, prácticamente, o sea, eso es, o sea, eso hace parte de las señales porque también van a ver, o sea, nos van a perseguir porque van a prohibir lo que decíamos en otro video, nos van a prohibir, digamos, adorar en sábado, nos van a mostrar otro día, o sea, eso ya sería, digamos, otro tema, digamos, con todo lo que tiene que ver la marca de la bestia, o sea, nosotros por guardar el sábado, nosotros por negar esa fe, vamos a ser perseguidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que huir o sea, tenemos que salir de las ciudades, evacuar, porque entre más difícil se ponga esto, debemos ir hacia dónde, hacia el campo. No quiere decir que nos vamos a ir por allá al monte a vivir allá, sino que cada día debemos acercarnos más hacia el campo, o sea, ir despojándonos de las cosas que tenemos en la ciudad y cada vez irnos más hacia el campo y vivir allá en el campo, pero, o sea, igualmente, así digamos, no sé, en una finca, igual nos van a prohibir comprar, nos van a prohibir vender, pero nosotros sabemos que, o sea, así pase todo eso, lo que digo, nosotros ya sabemos que así suframos, así nos metan en las cárceles, dicen, o sea, personas también van a morir. O también un milagro que va a suceder es que las espadas de los que intenten matarnos van a convertirse en paja, o sea, Dios va a hacer muchos milagros porque nosotros vamos a ser, digamos que sus protegidos. Cuando pasen las plagas, nosotros vamos a estar protegidos por Dios, porque a pesar de que ya pasaron todas esas señales, todas esas cosas, nosotros ya estamos preparados, ya estamos protegidos por Dios. Y entonces, o sea, a pesar de que nosotros seamos perseguidos, nosotros podemos tener la esperanza de que Jesús va a venir y que, o sea, todo ese sufrimiento que nosotros vamos a pasar va a valer la pena. Sí, Melanie, muy interesante la protección de Dios, pero como para irlo ubicando en el orden del tema, eso hace parte de las señales, la gran persecución. Y Melanie está muy cerca, así que no debemos sorprendernos si nos comienzan a perseguir, pero algo interesante es que dice que esto va a ser ocasión para dar testimonio. A veces no queremos predicar en tiempo de paz, tenemos que hacerlo en tiempo de guerra y persecución, pero también es otra de las señales para el pueblo de Dios. Melanie, hay una de las señales que es la que más me preocupa. Es una de las que más me preocupa porque es la condición moral de la sociedad. Está terrible, Melanie. Pero aunque me entristece, me alegra un poco. O sea, son como sentimientos encontrados, ¿cierto? O sea, me entristece y me alegra. ¿Por qué me entristece? Por cómo se están portando hoy en día los hijos, los jóvenes, también los padres, porque el amor, en Mateo 24 también una de las señales que dice que el amor de muchos se enfriará. Esto hace parte de la condición moral, que los hijos se iban a levantar contra sus padres, los padres contra los hijos, rebelión, todo esto. Entonces me entristece por esto, pero me alegra también porque quiere decir de que Cristo viene pronto. Porque Melanie, de acuerdo a todo lo que hemos desarrollado en este tema, todas las señales de manera simultánea se están cumpliendo. ¿Qué quiere decir? Que estemos alerta porque Cristo viene pronto. Déjame leer el texto, segunda de Timoteo 3 del 1 al 4. ¿Sabe también esto que en los postreros días, en los cuales, Melanie, en los postreros, o sea, en estos días, vendrán tiempos peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles,
aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de los placeres más que amadores de Dios. Melanie, dígame usted si esto no está pasando. O sea, ¿cuál, digamos, de estas, no digamos que cualidades ni virtudes, sino más bien llamémoslo defectos que tienen las personas de la condición moral, cuál de estas crees tú que estamos viviendo o que a ti te parece como que wow, es terrible lo que está pasando? O sea, de toda la lista que yo acabé de leer. O sea, pues ahí creo que se mencionaba orgulloso, ¿cierto? O sea, hay muchas personas orgullosas, aparte también odiosas, o sea, hay muchas personas que, o sea, de toda esa lista, dice que también crueles, o sea, en estos tiempos, exacto, hay muchas personas, digamos, vanidosas, ávaras, o sea, que últimamente, digamos, lo que decía que, digamos, la plata está mal distribuida en el mundo, ¿no? Esas personas ávaras, crueles, ellas, por eso se les distingue por esa palabra, son crueles porque, digamos, puede haber una persona necesitada y ellos solo piensan en ellos, también el orgullo, no tienen humildad, o sea, esas personas literal, o sea, esas personas no tienen, como decía, no tienen virtudes, sino simplemente tienen defectos porque ellos, digamos que no se dejan guiar por Dios, sino que solo piensan en ellas mismas, también hacen cosas abominables, hacen cosas malas, aparte de pensar en ellos, quizá, o sea, hagan cosas súper malas que no están, o sea, no están correctas ante los ojos de Dios. Melanie, yo quiero mencionar dos, de la lista es larguísima, pero yo quiero mencionar dos porque habla de hijos desobedientes. Lo quiero mencionar porque estamos en una época donde se le ha dado como más libertad a los hijos y lastimosamente esto no viene de Dios, o sea, esto no es de Dios, esto viene de Satanás, ¿cierto? Porque hoy en día como que se protege mucho a los hijos, entonces que ya no se pueden regañar, que ya no se pueden castigar, que porque pobrecito, y tampoco estoy diciendo que vamos a ir y lo vamos a destruir y que vamos a acabar con ellos, no, pero sí hay que ejercer la disciplina. Entonces como que los hijos en este último tiempo como que se han empoderado, entonces ya como no me pueden corregir, ya no me pueden decir nada, entonces ahora los hijos son desobedientes, le levantan la voz a sus padres, no le hacen caso, entonces ya los papás como que han ido perdiendo un poco esa autoridad. Entonces, Melanie, prácticamente lo que ha venido pasando, digamos, en las familias, con los hijos, con los padres, todo este desorden, esto es una profecía que fue anunciada por el apóstol Pablo hace alrededor de 2000 años. Así que, Melanie, no es casualidad lo que está pasando. Y tú que estás en el colegio y tú que vives en medio de esta sociedad y todo esto, tú conoces lo que pasa hoy en día con los hijos, con los jóvenes. No es fácil. Entonces, Melanie, quiero mencionar esto porque no es bueno lo que está pasando y hay mucha división en las familias, pero hace parte de las señales que están en cumplimiento. También otra es de que habla de que amadores de los placeres. Ahorita la gente no quiere saber nada de Dios. Ahorita la gente quiere saber es de placeres, de rumba, de fiesta, de alcohol, de prostitución, de glotonería. La gente quiere saber solo de eso. Llega un fin de semana, llega un sábado y uno le dice a las personas, venga, vamos a la iglesia. No, la gente no quiere saber nada de Dios. Les parece anticuado. Hoy en día la gente está como en Sodoma y en Gomorra. Quieren saber solo de qué, solo de placeres. Pero Melanie hace parte de las señales y la lista es larga, pero vamos a seguir avanzando. Bueno, yo quiero leer Daniel 12:4, que dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dice que la ciencia se va a aumentar. Digamos, una de las cosas, digamos, que se ha aumentado es la inteligencia artificial. Esa es una de las ciencias que se ha aumentado. Pero eso, digamos, hablando a nivel, digamos, de las personas que estudian, universitarios, estudiantes de un colegio, exacto, o de la tecnología,
personas que estén estudiando cualquier carrera. Digamos, dice que, o sea, esa ciencia que se va a aumentar en parte es mala, porque nos ha, digamos, esa ciencia nos ha vuelto, digamos, ha vuelto a las personas, o sea, inútiles, ¿verdad? Porque esa ciencia puede ser que nosotros ahí sí tenemos la inteligencia artificial que nos ayuda a hacer la tarea, que me hace la tarea, uno ni siquiera lee qué es lo que dice y uno simplemente le da a copiar y pegar, ¿verdad? Entonces, este tipo de ciencia que se está aumentando, hay algunas cosas que obviamente sí, digamos uno para investigar algo rápido, que uno no tiene tiempo de ponerse a investigar, sino que uno simplemente para preguntas así, pues bueno, eso sirve. Pero, o sea, esa ciencia uno no la sabe utilizar. Hay muchas cosas, exacto, es un arma de doble filo. Como, o sea, hay muchas cosas que es un arma de doble filo. Por ejemplo, de lo que estamos hablando, de la inteligencia artificial. Entonces, O por ejemplo el celular. exacto, hay que saber usar ambas cosas, hay que saber utilizar el celular y la inteligencia artificial, porque esta ciencia se está aumentando, pero podemos ver que no se está aumentando para bien. La mayoría de esta ciencia se está aumentando es para mal, ¿verdad? Digamos, hay muchas personas que quizá usen la inteligencia artificial para hackear, para hacer daños a otras personas que quizá no tienen la culpa. Entonces, esta ciencia podemos ver que si no la sabemos utilizar, puede ser que esta ciencia aumentada, puede ser que nos haga daño a nosotros y también a otras personas. Sí, Melanie, de este tema, de este punto, de esta señal, hay mucha tela por cortar. Podemos hablar mucho. Lo que queremos resaltar es que hace parte de las señales. Y Melanie, yo recuerdo que cuando yo estaba así de tu edad, yo no conocí un celular, ¿cierto? O sea, cuando yo conocí el primer celular, eso fue cuando tenía por ahí unos 17, 18 años. Estoy hablando hace como alrededor de unos 20 años, Melanie. Imagínate. Por ejemplo, en la época de los discípulos, en la época de Jesús, no existían los aviones. O sea, también son recientes. Ni siquiera los carros, las motocicletas, los medios de comunicación. Por ejemplo, ¿se imagina Jesús qué hubiera hecho predicando por estos medios? O sea, había predicado a muchas más personas. Entonces, Melanie, lo que estamos haciendo tú y yo en estos momentos es haciendo parte del cumplimiento de esa señal o de esa profecía, de que la ciencia se iba a aumentar, Melanie. Si la ciencia no se aumentara, nosotros no podíamos predicar por medio de estas plataformas. Y tú decías una palabra clave, Melanie. La ciencia, o digamos por nombre propio, la tecnología, es un arma de doble filo. Porque si tú coges un celular, digamos solo, y entonces va a haber pornografía y va a escuchar allí música mundana y se va a entretener con cosas que destruyen el carácter y que no edifican, pues obviamente para ti la tecnología o la ciencia es mala. Pero en sí no es que sea mala ella como tal, sino que lo malo es el uso que nosotros le estamos dando. ¿O tú qué crees? ¿Que en estos momentos la ciencia y la tecnología para nosotros está siendo mala? No, está siendo buena, porque estamos compartiendo el evangelio por medio de estos medios que se pueden usar bien. ¿Listo? Entonces es de la manera que nosotros la utilicemos, pero es una señal que está en cumplimiento. Melanie, pero aparte de la ciencia, de la tecnología, en sí de lo que está hablando el texto de Daniel 12:4 es de la ciencia de la predicación del evangelio, la ciencia del evangelio. ¿Sabe, Melanie? En este último tiempo es muy fácil comprender el evangelio. Últimamente el cristianismo ha llegado a casi todos los países. Hay presencia de nuestra iglesia adventista en más de 200 países. Así que, Melanie, por medio de la tecnología y de estos medios digitales, sí ha predicado el evangelio a muchas personas. Así que, Melanie, los que no conocían el evangelio hace 50 años, ya lo conocen, porque la ciencia de la palabra se está aumentando y se está predicando rápidamente. ¿Se imagina, Melanie, donde este video llegue por lo menos a 1000 personas? Imagínate, quiere decir que se está aumentando la predicación del evangelio y por eso nosotros predicamos por estos medios, porque queremos que alcance a muchas personas. Así que, Melanie, tú y yo
estamos haciendo parte del cumplimiento de una señal, porque estamos cumpliendo la ciencia de las dos maneras. Número uno, la ciencia tecnológica, pero también estamos cumpliendo la ciencia del evangelio porque estamos predicando por medio de la tecnología. Qué tremendo, ¿no? Melanie, yo quiero que hablemos de la última señal, porque la última señal también la estamos cumpliendo tú y yo en estos momentos. Déjame leer Mateo 24:14. Y yo creo, Melanie, que es la señal más contundente y la que más me gusta. Dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué va a venir, Melanie? Y entonces vendrá el fin. Melanie, quiero mencionar dos cositas antes de que tú hagas el llamado a todas las personas. Y es que Cristo no ha venido por una sencilla razón, porque el evangelio no ha sido predicado en todo el mundo. Hay personas que ni siquiera saben quién es Jesús. Tú lo puedes creer. Hay personas que no conocen el cristianismo. Hay personas que no saben que Cristo murió en la cruz. Y Cristo no puede juzgar a una persona sin conocimiento. Así que, Melanie, la última señal que se va a cumplir para que Cristo venga es que el evangelio debe ser predicado a todo el mundo. Esa será la última señal. Pero, Melanie, está en cumplimiento. Tú y yo estamos haciendo que se cumpla esta señal porque estamos predicando a muchas personas. Tú predicas por otros medios, predicamos aquí en la iglesia también, predicamos a través de la página impresa. Así que, Melanie, somos unos apasionados de la predicación porque queremos que Cristo venga pronto. Melanie, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la invitación para todas esas personas maravillosas que ven este video? Bueno, mi invitación para ustedes o mi llamado es que, o sea, nosotros ya sabemos que estamos pasando por señales del fin y ya vimos algunas de esas señales. Ya vimos la mayoría de las señales de lo que va a ocurrir, ¿verdad? Vimos lo de los terremotos, las guerras, las pestes, vimos también el hambre que va a haber y sabemos que esto no está por cumplirse, sino que ya se está cumpliendo. Entonces, tú que ves este video, te invito a que cada día nos esforcemos más y más por estar de la mano de Dios, que no nos soltemos de su mano porque a pesar de que pasemos por tantas tribulaciones, por estas señales, sabemos que nuestra esperanza es que Jesús va a venir por segunda vez y nos va a llevar al cielo. Entonces, persistamos y nunca vayamos a desistir porque sabemos que nos espera Jesús allá con los brazos abiertos. Dios te bendiga.